Ya estamos de vuelta, seguimos en Pauta Final y como cada miércoles nos acompaña en su espacio semanal Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Hola Qué bueno. Cristóbal, ahora un Chicago Boy. Hola Cecilia. Así es. Gracias por conectarte desde Estados Unidos, desde Chicago. Cristóbal Belolio aquí en la 100.5 para conversar de los temas de la semana. Queríamos, Cristóbal, partir echándole un vistazo a un asunto bien interesante que queda dando vueltas después de los resultados de la encuesta CEP, la encuesta 92 publicada la semana pasada, y que alumbra varias cosas interesantes, pero hay una en particular en la que nos queremos centrar hoy y que tiene que ver con este contraste que uno podría hacer entre un país que pareciera estar, digo pareciera porque hay que dejar el espacio a la duda también sobre el diagnóstico, pero pareciera estar en crisis en materia de seguridad, los casos de corrupción que se han conocido, cómo se ha afectado al Poder Judicial, las instituciones, etcétera, frente a las declaraciones que la misma encuesta recoge de la ciudadanía respecto a su propia vida. Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho está usted con su vida en este momento? Les preguntaba la encuesta CEPA a los encuestados. Y el 73% dentro de este sondeo decía que estaba satisfecho o muy satisfecho, lo que parece como una cifra bien alta que contrasta con esa percepción de crisis como casi permanente. ¿Cómo ve ese punto, Cristóbal, y ese contraste? Yo no soy psicólogo, ¿ah? Yo creo que aquí habría que llevar a Chile al diván. Pero, Qué buen yo creo titular, que, Chile al diván. pero, pero yo creo que lo que podríamos hacer acá, desde, desde una mirada, ¿cierto? De sentido común. Ujú. Por eso me apuro a decir que no lo hago desde una expertise particular, desde una disciplina particular, ¿cierto? Me parece que lo que podríamos hacer aquí, sería interesante que lo hiciéramos ahora, es evaluar, ponderar distintas hipótesis, ¿cierto? Hay una primera hipótesis que yo creo que parte de la base de que esto no es nada nuevo. Sí. Siempre hemos visto una especie de desacople entre lo que la gente percibe en su vida privada, que tiende a ser mucho mejor que lo que percibe en la realidad país. Esta no Ajá. es la primera encuesta que arroja este resultado. Quizás ahora lo que más ha llamado la atención y ha producido reflexiones del mundo intelectual, ¿cierto? Es que parece que el desacople es mayor aún que lo que había antes. Claro. Pero lo primero que vamos a decir es que esto suele pasar. La gente tiende a creer que lo que pasa en su vida, no sé si llamarle privada, podríamos llamar personal o no pública, digamos, porque puede ser también vida social, Sí. ¿cierto? Ujú. Uno tiende a creer que lo que pasa en esa esfera anda relativamente bien. Mm. De No, hecho, no para el estallido social, perdona Cristóbal, pero para el estallido social, encuesta de diciembre de 2019, el 60% se mostraba satisfecho o totalmente satisfecho con su vida. lo que prueba el punto de alguna manera. Era un Exacto, momento en por el eso. cual parecía que estaba todo mal, ¿cierto? ¿Te acuerdas de esa famosa frase que yo siempre la encuentro un poquito cliché, pero esta idea de como antes nos decían que estábamos bien, pero ahora estamos mal, pero ahora estamos mal, pero por lo menos lo sabemos, o algo así. Como que había una Sí, especie como sí, Sí. como un que juego abrimos ahí. los ojos frente a lo mal que estábamos. Ah. Entonces ahora era como mejor reconocer que estábamos mal. Yo creo que hay un discurso público, yo diría, filo catastrofista. Ujú. Eh, en el mundo político al menos, y de hecho ustedes, si no me equivoco, hasta hace un ratito atrás estaban conversando de la acusación constitucional a la ministra de Interior, ¿cierto? Y si bien es cierto, tenemos de repente fines de semana truculentos donde aparecen ciertos asesinatos, en perspectiva comparada, la violencia en nuestros pueblos ha descendido en forma pronunciada, ¿cierto? O sea, el efecto civilizatorio que hemos tenido en el último tiempo, si uno lo mira en perspectiva, hace que estemos mucho mejor que antes Sí. en gran parte de estas mediciones y de estos índices. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con el titular, y aquí no le estoy echando la culpa a los medios. Los medios recogen cuál es el discurso, digamos, el discurso público, ¿cierto? Ujú. De alguna manera. Pero es cierto que pareciera haber un discurso filocatastrofista que yo creo que parte importante del mundo político considera rentable. Ajá. Mm. Presentar una situación de crisis suele poner a los que están a cargo, ¿cierto?, en el banquillo de los acusados, como negligentes, ¿cierto?, o displicentes, ¿cierto? Y por lo tanto, uno, el que está esperando que le toque ejercer el poder, es el que tiene que exagerar el pesimismo.
¿cierto? Uno tiene que decir que efectivamente estamos en una crisis sin precedentes, cosa que no es cierto. Claro, y se agudiza el punto, Sí, claro. digamos. Entonces yo creo que eso quizás puede, insisto, estamos tirando hipótesis arriba de la mesa. Ujú. No estamos haciendo, esto no es un argumento concluyente, pero yo creo que eso es una posibilidad, ¿cierto? Vemos que el mundo político está crispado, vemos que hay dificultad de alcanzar acuerdos, ¿cierto? Y lo que vemos en el día a día son malas noticias, o por lo menos que se presentan como malas noticias en el campo de la seguridad pública, ¿cierto? Y en el campo de la economía. A pesar de que en la misma encuesta que tú señalas, la gente cree que su situación no es tan mala, Sí, incluso hay un porcentaje no menor que cree que va a mejorar en el tiempo, ¿cierto? Hay una especie como de optimismo estructural para lo que viene para adelante. La gente dice, bueno, pero a nivel país yo veo que está malo porque veo las noticias y crecemos poco, ¿cierto? Y también es cierto, y eso quizás ustedes saben mucho más que yo de esto, eh, las malas noticias venden mejor que las buenas, ¿o no? totalmente. Totalmente, o Sí. sea, está bien analizado y efectivamente la crónica roja, por ejemplo, y cosas de ese tipo en los canales de televisión abierta le permiten varios puntitos más de rating. Sí, por eso hay que poner la pelota en el piso. Rinde. Por eso hay que poner la pelota en el piso y tratar de ser lo más objetivo posible respecto de las cifras, respecto de las propuestas. Pero claro, quería tomarme de un punto que tú planteabas, Cristóbal, y que tiene que ver con este catastrofismo como... ¿Es más bien una estrategia electoral de la clase política o es más bien o sería más bien un salvavidas de la clase política? Porque finalmente, si la clase política está tan mal, Ujú. es mejor que haya otras cosas mal y que no, como poner el foco en el otro y no el foco en mis propios problemas. O sea, ¿hace cuánto? Llevamos desde que fracasó el segundo proceso constitucional que estamos viendo si es que reformamos o no reformamos el sistema político y todavía no pasa nada. Claro, ¿ah? Y ahí es bien interesante que parte importante del mundo político, por no decir todo, eh, no voy a hablar de la clase política porque eso suena muy peyorativo, ¿cierto? Digamos de la gente que ocupa cargos de representación y participa en la disputa legítima por el poder, tiende a dibujar al que está al frente como el culpable de todos los males, pero yo creo que cuando el del frente responde y dice, no, eres tú el culpable de todos los males, al final la gente se queda con la sensación de que son todos iguales. Entonces, por más que uno crea, yo concuerdo contigo, de que en la pasada corta Mm. la rentabilidad electoral inmediata pueda para algunos incentivarlos a elevar la temperatura de la disputa, del conflicto, ¿cierto? O exagerar la crisis, yo creo que a la larga todos terminan más o menos cubiertos por el mismo manto sombrío. Sí. Y a propósito de eso, fíjate que estaba me comentábamos, ¿cierto?, con Cecilia hoy día en la mañana cuando veíamos los temas que tuvo la semana. Sí. Yo publiqué una columna, una reseña de un libro que Sí. salió hace poco, un libro de Kurt Weiland, que es un politólogo que ha estudiado mucho el fenómeno populista. Para Weiland, el populismo es básicamente una estrategia que el líder utiliza para movilizar los recursos de la masa desorganizada en su favor. O sea, eso es para Weiland el populismo, ¿cierto? Ajá. Y él dice que, si bien es cierto que ese fenómeno existe, dice Weiland, y él cree que es malo para la democracia, eh, toda esta narrativa de la erosión democrática, de la recesión democrática, de la democracia en crisis, a propósito de crisis, yo hago un curso que se llama Crisis de la Democracia, Sí. estoy haciendo en Chicago un curso que se llama La Era del Pesimismo Democrático, igual que mi libro. Que el libro, claro. Pero como ustedes saben, yo siempre digo que estemos describiendo que hay pesimismos, no necesariamente significa que esté justificado. Podría estarlo como podría no estarlo. Hay que evaluar eso. Y según Weiland, este autor norteamericano, se ha exagerado la narrativa de la erosión democrática. Se ha exagerado la tesis de que las democracias están Mira. muriendo. Ajá. Si bien es cierto, dice Weiland, si bien es cierto, él está de acuerdo con esta tesis de que las democracias ya no mueren como antes. Ujú. La tesis que ha estado tan de Sí, moda sí. en el último tiempo, ¿cierto? Desde Levit, Kissiblatt, esta teoría de que las democracias ya no mueren con tanques asediando palacios de gobierno, ¿cierto? Ni Hawker Hunters bombardeando, ni presidentes escapando en helicóptero. Entonces, Claro. ok, estamos de acuerdo que hoy día las democracias mueren por dentro, elegimos democráticamente
a nuestros gobernantes, pero una vez que ellos asumen, van socavando las instituciones por dentro gradualmente. Perfecto, estamos de acuerdo de que esa es la forma como mueren, pero, dice él, mueren mucho menos de lo que pareciera asumir este pesimismo, esta literatura bastante de moda. ¿Por qué, dice él? Porque nos hemos fijado más en los casos donde efectivamente los populistas consiguen inapelablemente destruir la democracia. Como Venezuela, ¿o no? Exacto, como Venezuela, que en los casos en los cuales trataron y no pudieron. Ah, perfecto. Como No Trump. los contaba. Bueno, Au- él dice que él cuenta en Latinoamérica dos casos de lo que él llama populismo de derecha o neoliberal, que es Ya. Fujimori a principios de los 90 y Bukele hoy día en El Salvador. Y en el caso de los populismos de izquierda, la triada clásica, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia. Él dice, en esos casos, efectivamente, estos líderes populistas consiguieron destruir la democracia. Sí. Pero fuera de esos, dice, en Europa dice apenas dos, que es el caso de Erdogan en Turquía y el caso de Víctor Orbán en Hungría. Pero él dice Está otros bueno el casos, punto. Sí, está bueno. Está bueno. como Trump, trató, no pudo. Bolsonaro, trató, no pudo. La mirada optimista, el vaso medio La- lleno, diría Él Ricardo sen- Lago Escobar. Él sencillamente está diciendo que a veces las democracias prueban ser más resilientes, un concepto que a veces ocupamos poco. Ocupamos mucho más el de crisis y mucho menos el de resiliencia. Pero Es en el verdad. Y él libro, dice, pero en tu último dime, libro haces una descripción de centros que estudian las democracias y donde aparece sí, que han disminuido al menos en la última década. Las democracias con sí, todo, digamos, 100% democracia. No sí, intervenía. aquí, por supuesto, los datos pueden interpretarse de cierta manera, porque estas mediciones típicas, ¿cierto? Mm. La del The Economist, la del VIDEM, son mediciones que miden efectivamente ciertas cuestiones que nos parecen deseables, ¿cierto? Una democracia liberal pareciera ser el estándar máximo, que Ujú. significa no solo igualdad política y soberanía popular, sino también Estado de Claro, no Derecho, solo libertad de reelección, o sea, prensa, no solo claro, elección de los representantes. Claro. y muchas más cosas más, ¿cierto? Estas mediciones, como indica Cecilia, ¿cierto? Yo lo digo en el libro, parece que de democracias liberales muchas han descendido a democracias meramente electorales porque el Estado de Derecho tiende a ser malena. Mm. Pero también es cierto, estas mismas mediciones dicen, Cecilia, que ya tampoco hay autoritarismo, hay menos autoritarismos puros y duros, Ah, claro. y hay más regímenes híbridos, Sí. ¿cierto? Regímenes donde si bien ya no estás hablando de la clásica dictadura, la antigua, ¿cierto? Con una junta militar que restringe todas las libertades, Sí. ahora hay, hasta esos autoritarismos fingen o establecen fachadas democráticas, lo que en comparación con lo anterior es mejor. No estamos diciendo que estemos bien. Entonces, Sí, yo diría sí, que sí. estas mediciones hay que verlas efectivamente con beneficio de inventario, como dicen los abogados. Pero el punto de Weyland a propósito de crisis, interesante el concepto de crisis, es que para que los líderes populistas efectivamente logren echarse la democracia, se requiere debilidad institucional, es decir, un sistema de partidos débiles, Ujú. pocos controles, una Corte Suprema a merced del poder Desbalance. de turno, un órgano electoral, ¿cierto? A propósito de la manipulación de las elecciones en Venezuela o en México, ¿cierto? Un órgano electoral independiente, una prensa que haga la pega, una prensa libre, autónoma, una sociedad civil activa. Fuerte. Todo Sí. todo ese es lo que podríamos llamar ese engranaje, ¿cierto? De instituciones, cuando son más fuertes, le hacen más difícil la pega a estos líderes populistas, y cuando son más débiles, se la hacen más fácil. Claro. Eso por una parte. Pero lo segundo que dice Weyland es que no basta con encontrarte con instituciones débiles, también requieres tener una coyuntura especialmente favorable. Y esa coyuntura, él dice que generalmente tiene que ver con crisis económicas o crisis de seguridad. Que es lo que gatilla de alguna manera el camino. Mm. O sea, él dice que esto es una combinación de factores. Si las instituciones son débiles y te encuentras con una crisis que tú creíblemente le dices al pueblo que la vas a resolver, como por ejemplo, él pone el caso de Fujimori. Fujimori se encontró con una crisis no solo económica, sino que también, acuérdense, Sendero Luminoso. Terrorismo, Sí. claro. Bueno, Bukele, que agarró a Bukele- todos los crímenes organizados y los metió en Seguridad una cárcel también. de máxima Correcto, seguridad correcto. y sería, y se los olvidó. Y él dice muchas de estas crisis económicas, por ejemplo, también se aprovechan de la rentabilidad de los hidrocarburos en los países
petroleros, por ejemplo, Ajá. que se aprovecharon. O sea, él dice, no es solamente que exista una crisis, sino que la crisis sea solucionable, y él dice, por ejemplo, Berlusconi en Italia, trató, no pudo porque no había ninguna crisis. Interesante, o las instituciones quizás eran más fuertes. Entonces, o otros que trataron de solucionar crisis, estoy pensando en el COVID, en el caso de Bolsonaro y Trump, y la gente no evaluó que hicieron bien la pega. Sí. Entonces no lograron finalmente aprovechar esa crisis. ¿A qué voy con esto? A que la crisis efectivamente puede ser una oportunidad para que aparezcan estos liderazgos outsider que destruyan la democracia. Creo que leía a Max Colodro diciendo que en Chile estaban dadas las condiciones, si es que seguía el debate público emporcándose a sí mismo, porque como digo, la gente yo creo que no distingue entre unos y otros, sino que los mete un poco a todos al mismo saco en general. Él dice, están dadas las condiciones en Chile para un liderazgo de tipo autoritario, para un populismo de tipo autoritario. Y yo no estoy ni contradiciendo a Max ni dándole la razón. Yo diría, bueno, ocupemos entonces quizás la teoría de Weyland y veamos si están dadas. Esas condiciones, claro. ¿Qué tan resilientes son nuestras instituciones? Nosotros acabamos de pasar por una montaña rusa política. Sí. O sea, del 2019 a la fecha, tuvimos un momento refundacional, ¿cierto? Con una convención redentora que supuestamente iba a construir un amor nuevo, como diría Nietzsche, ¿cierto? Una nueva relación del pueblo con el poder. Y después tuvimos una especie como de regresión autoritaria que supuestamente iba a desandar todo el camino andado, y después quedamos como una especie de tablas, como dicen los ajedrecistas, como en tablas constitucionales, como Quedamos un donde empate. mismo. Ah. Y esto lo hemos conversado otras veces. Nadie duda hoy día de que el presidente Boric, cuando termine su mandato, haya sacado las reformas que haya sacado o haya fracasado en las que haya fracasado. Va a entregar el poder al que viene, y la democracia avanza en zigzag. Claro. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo no logran ponerse de acuerdo? ¿Pero cómo no hay delivery? ¿Cómo llevan tantos años sin sacar la reforma profesional? ¿Cómo lo del CAE puede costar tanto? Bueno, si te gustan las soluciones rápidas, Oye, fáciles, los dictadores son mejores para eso. Sí, es un buen punto pensando además en las soluciones que se proponen. Oye, hay que avanzar con la reforma del sistema político, chuta. Quizás habría que darle una vuelta de repente, ¿no? Pensando en que hay que afinar el diagnóstico, no sé. Oye, Cristóbal, Totalmente. Estamos recién probando cómo funciona. Estamos como recién en las primeras etapas para ver cómo ha funcionado la reforma. Claro, claro. antes de cerrar, muy cortito, pues se nos acaba el tiempo, Cristóbal, una mención para el CAE. ¿Estrategia ofertón electoral o no? Bueno, sí. Por la derecha dice que es ofertón electoral. Sí, pero yo no le llamaría ofertón electoral. Yo diría que el presidente Boric, no nos olvidemos de este detalle, que a veces es medio como paradójico, ¿eh? Esta generación tuvo una carrera política meteórica. A veces a mí me retan porque digo que es como la generación dorada del fútbol chileno, o sea, como que apareció y en 10 años lo ganó todo, ¿cierto? Y ahora no le está yendo tan bien, igual que a Chile. Pero esta generación dorada creció al alero de un discurso, ¿cierto?, anclado a la épica del movimiento estudiantil, ¿cierto? Cuyo, digamos, discurso central era que la educación no debiese ser un bien de consumo, ¿cierto? Debiese ser garantizada por el Estado, incluso aquellos que pueden pagar, como dijo Michelle Bachelet alguna vez, no deben hacerlo, ¿cierto? Y por lo tanto, la condonación del CAE era un elemento central de ese discurso. Pero paradójicamente digo, porque les ha tocado gobernar, y esto lo hemos conversado, una agenda que no tiene nada que ver con eso. Les ha tocado gobernar una agenda de portonazo, narcotráfico, inmigración desbordada, ¿cierto? Y por otro lado, inflación. Entonces, que no son los temas con los cuales ellos, digamos, crecieron políticamente. Entonces yo creo que así como alguna vez lo discutimos, Cecilia, sobre, creo que aborto y eutanasia, Sí. es la manera como también tú te conectas con tu electorado, ¿cierto? Con aquellos que te eligieron porque supuestamente ahí había un programa. Está bien, no ha sido el gobierno del lenguaje inclusivo, ok, estamos, pero por lo menos, dirán algunos, que cumpla un par de cosas de las que prometió. Y también es paradójico el hecho que la reforma de pensiones es un tema que nos importa a todos los chilenos, por supuesto,
pero Obvio. principalmente a los mayores, ¿cierto? Y este es el gobierno del movimiento estudiantil. Entonces, de alguna manera, yo creo que no podía irse sin tratar de clavar, aunque sea una bandera más o menos, yo no la voy a llamar simbólica, ¿ah? Sí. Pero digamos que no es una bandera revolucionaria, y hay varios que lo han notado mucho mejor que yo, no voy a ser yo el que haga el análisis técnico, de que es una especie de sucedáneo de lo que ya presentó el Bueno, gobierno Bien. de Piñera. sí. Si alguna vez le han hecho caso a lo que yo creo que era una buena propuesta de Harald Beyer, Ajá. quizás estaríamos Estaríamos en en otro otra punto, ¿eh? situación. Es Pero hoy cierto. día, Perfecto. pero hoy día ellos lo pueden presentar como un avance. Me parece que sí, obviamente tiene una intención electoral, pero esto es política. No entiendo quién cree que no lo ¿Qué otra sería, intención podría tener? Claro. pero creo que también se alinea con algo que la gente quiere, que es Bien. que cuando tú prometes algo, tratas de cumplirlo. Cristóbal Belolio, nuestro columnista, parte de Pauta Final aquí en